Bueno, chicos, ahora sí, vamos a seguir. Me disculpo, problema técnico, mil disculpas. Igual no he perdido el video, pero no sé en qué quedé, la verdad, cuando estaba dando la última parte, así que lo voy a hacer de nuevo. Perdonen, ¿me escuchan? Sí, Ah, porque dice Juan Pablo que yo estoy muteado. sí, es que fue hace como un minuto Ah, atrás. ya, ya. Eh, ok. Eh, ya, yo les decía, chicos, que este tipo de algoritmos es útil cuando queremos encontrar los caminos más cortos entre cualquiera dos nodos. Si bien voy a mostrar el próximo miércoles recién, ojo, como caso de estudio, porque eso no voy a evaluar, el próximo miércoles, caso de estudio, cómo y en qué manera esto es útil en lo que es programación y en lo que es implementación de sistemas, la capacidad de tener la herramienta, o sea, poder encontrar cuál es la forma más fácil de llegar desde el dato A al dato X, es de suma importancia en lo que se refiere a la performance de nuestros procesadores, o en particular de nuestros algoritmos. Como yo les comentaba, no sé si habré llegado a mencionar esto, se habrá grabado, que nosotros queremos ir, por ejemplo, del nodo R, por dar un ejemplo nada más, al nodo Y que tenemos acá. La cantidad de caminos que podemos generar, si bien no son infinitas, de hecho podrían ser infinitas, pero miren lo que pasa. Nosotros vamos, supongamos el primer camino que va R, S, W, X y Y. Es un camino directo. Vamos a ver este otro camino, esta otra posibilidad. R, S, W, que es la parte obligatoria, digamos, pero luego podríamos ir a T, a X y a Y. O podríamos tener otro camino que vaya de R, S y W, que es obligatorio porque no tenemos cómo pasar hacia el otro lado de nuestro grafo sin pasar por esos nodos, y que haga lo siguiente. Vaya por T, por X, por U y Y. Es un poquito más largo. O bien podríamos tener lo siguiente, y esto es crítico y bien peligroso, que tuviéramos R, S, R, S, W, ahora pasamos a T, a X, a U, volvemos a T, a X, a U, volvemos a T, a X, a U, y fíjense que voy a poner puntos suspensivos, porque se ha generado acá adentro un ciclo infinito. Entonces, la ventaja de utilizar herramientas como BFS, y vamos a ver otras más, es que nos evitan este tipo de bucles infinitos dentro de los grafos. El hecho de estar viendo adyacencias y de impedir que nuestro algoritmo vuelva a un nodo que ya ha sido visitado, ¿sí? O en el caso de T, fíjense, una vez que ya lo visitamos, ya no lo consideramos otra vez en nuestra estrategia de recorrido del grafo. Entonces, este tipo de estrategias como BFS o la siguiente que vamos a estudiar impiden que sucedan estos ciclos infinitos. Entonces, en vez de tener infinitas realizaciones que podríamos encontrar para llegar a dos nodos cualesquiera, tenemos un número finito nada más. Ahora, en particular, de ese dominio de números de recorridos finitos, nos interesa el recorrido de menos costo. Vamos a ver cómo es eso. Partamos con seteando lo que va a ser nuestro grafo raíz o pivot, que es el S, que es el que tenemos acá. A partir de este, lo que voy a construir, por eso me gusta el ejemplo en particular del libro, pero les aclaro algo, chicos. El libro, si bien es el libro guía, no todas las temáticas están bien explicadas, ¿sí? Entonces, yo lo voy a utilizar, pero voy a dar en muchos casos la explicación que, digamos, es más adecuada para la didáctica y el perfil que buscamos en nuestras ingenierías. Entonces, por ejemplo, este algoritmo, si bien está más o menos bien explicado, el siguiente que vamos a ver es bien confuso. Entonces, por eso yo les recomiendo que cuando estudien las estrategias, la estructura de datos y algoritmos que vemos en esta clase,
por supuesto, utilicen el material o vean los videos que yo les paso, utilicen el libro, pero por favor también la bibliografía que yo voy recomendando al final de cada una de mis PPTs, que es la que considero que didácticamente abarcan mejor la temática. Bien, partimos entonces por nuestro nodo raíz, que es el S, y lo colocamos en la cola. A la cola Q ahora va a tener un solo elemento, que es el S. Una vez que lo visitamos, ese elemento ya sale de la cola, ¿sí? Ahora, cuando estamos en el nodo S, lo que agregamos a la cola son las adyacencias. Entonces tenemos una adyacencia directa con el nodo R, ¿sí? Y la adyacencia con el nodo W. R, W y las letras en general son simplemente etiquetas que estamos utilizando. No representan nada, solamente etiquetas. Entonces, agregamos el nodo W y el nodo R. El orden en que los agreguemos no interesa, chicos. Ambas adyacencias tienen la misma prioridad. Entonces, el numerito que vamos colocando dentro del nodo significa el costo. Miren acá, la distancia del nodo S a sí mismo es 0. Por eso tenemos el 0 puesto ahí. Pero la distancia del nodo S al nodo R es una adyacencia. La distancia del nodo S al nodo W es una adyacencia. Entonces, estamos viendo acá que vamos a tomar a la cantidad de bordes o adyacencias como el costo entre dos nodos cualesquiera. Entonces, para llegar del nodo S al nodo R o al nodo W, tenemos un solo borde. Es una sola adyacencia, el costo es 1. Bien, ¿qué nos dice el algoritmo? Ya hemos visitado el nodo S, no lo vamos a ver de nuevo. Vamos entonces a visitar al siguiente elemento que tengamos en la cola, que es el nodo W. El nodo W, vamos ahora a determinar las adyacencias. Las adyacencias es el nodo S, que ya lo hemos visto, no lo vamos a ver de nuevo. Lo vamos a agregar ahora al nodo X y al nodo T. Lo vamos a agregar en la cola, ¿sí? Lo vamos a poner al final, fíjense, de nuestra cola, es estructura tipo FIFO. Bien, el número que le ponemos a cada grafo, fíjense que ahora es el 2. ¿Por qué es el 2? Bueno, para llegar del nodo S al nodo X tengo dos adyacencias. Por eso el 2 acá. Para llegar del nodo S al nodo T tengo una y dos adyacencias. Bien, entonces ya tenemos el costo del nodo X al nodo T respecto al nodo raíz. Este es un costo que podríamos llamarle absoluto, en el sentido de que es respecto al nodo raíz. No es un costo relativo respecto al nodo predecesor, nada que ver. Es respecto al nodo raíz. Bien, vamos al siguiente elemento ahora que tenemos en nuestra cola, porque al nodo W ya lo hemos terminado de evaluar, ya no hay más nodos adyacentes. Entonces vamos al nodo R. El nodo R, chicos, que lo estamos evaluando acá, ¿sí? Tiene un costo 1 respecto a S, y la única adyacencia no descubierta es B. El costo de B es 2 porque tenemos dos adyacencias. Entonces B está a una distancia de 2 adyacencias respecto al nodo raíz. Bien, ya hemos terminado de evaluar el nodo R y lo quitamos de la cola. Ya está visitado. Ahora vamos al siguiente elemento que tenemos en la cola, que es el nodo T. Una cosita que no les dije es que este grafo en particular utiliza 3 colores. El color blanco, que tiene un costo infinito, significa que el nodo todavía no ha sido visitado. Y si no ha sido visitado, nosotros no sabemos el costo. Para fines de programación, nosotros no tenemos un unknown, digamos, dentro de nuestras capacidades en C. Tenemos el null, por supuesto. Pero también tenemos la posibilidad de poner, como lo hacíamos en los otros algoritmos, un número lo suficientemente grande. En este caso, debido a que el número que ponemos en un grafo representa distancias y estamos trabajando con 8 grafos, tal vez podríamos poner una distancia, un orden de magnitud superior, y eso ya va a ser el equivalente al infinito. Por ejemplo, 80, o 100, o 1000. ¿Sí? Sabemos que la distancia de 1000 en 8 nodos nunca va a existir. Simplemente porque no tenemos, como les acabo de decir, los bucles infinitos. Entonces ponemos un número lo suficientemente grande. El gris significa, cuando vemos un nodo que está sombreado de gris, significa que está en la cola. Y negro significa un nodo que ya hemos visitado
y lo hemos sacado de la cola. Ya no lo evaluamos más. Es un nodo al cual nunca vamos a volver. Entonces, por eso estamos en el R. El único nodo adyacente que encontramos es el B, que lo agregamos a la cola. Lo tenemos acá. Pero todavía no lo hemos visitado. R ya no tiene más nodos adyacentes, lo hemos evaluado, por eso queda en el R, perdón, queda en negro. Entonces es un nodo que ya no vamos a visitar. Vamos al siguiente elemento de la cola, que es el T, el nodo T. Fíjense que el nodo T inicialmente está en gris acá, y va a pasar a ser negro, porque es el nodo que lo estamos evaluando y no lo vamos a visitar otra vez. El nodo T tiene un nodo adyacente que es el U, y tiene otro nodo adyacente que es el X, pero el X ya está acá en la cola, ¿sí? Entonces no lo vamos a considerar. No es un nodo nuevo. El nodo nuevo es el U, que lo vamos a agregar ahora al final de la cola. La distancia al nodo U, fíjense que es 3. ¿Por qué? Porque de S a U hay 1, 2, 3 adyacencias. Bien. Una vez que entramos al nodo U, nosotros ya... ahora vamos a seguir, perdón, con el siguiente nodo que queda por evaluar. El T ya ha sido evaluado, ya no lo visitamos otra vez. Vamos al siguiente, que es el X. Entonces, estamos acá en el nodo X y la única adyacencia que no ha sido visitada es la Y. ¿Por qué? Porque la adyacencia con U, o sea, ir al nodo U, ya lo tenemos ingresado en la cola. El nodo T ya ha sido visitado y el nodo W ya ha sido visitado. Nosotros no volvemos sobre nodos ya visitados. Entonces, vamos al nodo Y lo agregamos a la cola. La distancia es 3 porque del nodo S tenemos 1, 2, 3 adyacencias. En realidad es el costo del nodo más 1. Entonces, llegar al nodo Y desde el nodo S requiere 3 costos. Bien, vamos entonces a evaluar el nodo B. El nodo B no tiene adyacencias, por lo tanto lo dejamos cerrado. Ya está visitado. Luego vamos al siguiente elemento en la cola, que es el nodo U. El nodo U, las adyacencias que tiene son Y y X, pero ya están o visitadas o están en la cola. Por lo tanto, el nodo U lo podemos marcar como visitado y no hay más para hacer. Y el último elemento que nos queda en la cola es el nodo Y. El nodo Y que tiene un costo ya de 3 y ha sido visitado antiguamente, o sea, ya hemos encontrado su adyacencia al nodo Y. No tiene adyacencias nuevas, porque el nodo U ya ha sido visitado, no lo podemos considerar, y el nodo 2 ya ha sido visitado, o sea, ya está incluida su adyacencia. Por lo tanto, podemos dejar cerrado el nodo 3 como visitado. Con eso, chicos, nos queda que la cola ha quedado vacía. El queue ya no tiene más nodos que visitar. Lo que está como camino sombreado, ojo, son los caminos más cortos. Fíjense que al final de cuentas, este algoritmo nos encuentra los caminos más cortos. Para ir de S a B, bueno, obviamente el único camino que tenemos es por acá, ese es trivial. Pero para ir de S a Y, por ejemplo, nos encuentra que el camino más corto es este que está acá. Pasar de S a W, a X y finalmente a Y. No podemos hacerlo de otra manera, porque el otro camino que uno pensaría es ir de S a T, a U y a Y. Pero este borde, ¿sí? Cuando nosotros hemos ejecutado el algoritmo, nos queda como un borde que nunca ha sido visitado. Entonces fíjense que aquí nos queda más o menos armado el árbol. El árbol, si lo queremos dibujar, va a tener el nodo S por un lado, el nodo R y el nodo B, acá. Dominique, sí. Profe, pero esto no va a servir como Espera, con grafos pesados. espera, Dominique. Aprovecho de decirte que te estuve esperando por las consultas, ¿eh? Pero yo no le pedí ninguna consulta. No, yo sé, pero me mandaste un correo con varias preguntas y te dije que te esperaba en las consultas. Yo no le mandé ningún correo. Entonces te mandé un correo equivocado. Mil disculpas. Mil Y no se disculpas. preocupe. Si recibiste un correo diciendo que te esperabas para consulta, hace caso, obvio. Mil disculpas, qué vergüenza. No, no se preocupe. Ahora voy a chequear quién fue. Oh, qué vergüenza.
Y encima, ya. Dime, Dominique, perdona. Mi duda era si esto no sirve para grafos pesados, ¿o sí? Yo todavía no he indicado cómo trabajar con grafos pesados. Ahora estamos Ah, en ya. los grafos así nomás. Grafos pesados es otra particularidad que vamos a tener que evaluar en este momento. Este Ya. BFS, tal cual como lo estamos analizando, bien lo dices, no hemos considerado ningún peso. Al contrario, el único costo que estamos considerando entre dos grafos consecutivos es solamente su adyacencia, que le estamos dando el valor unitario, el valor entero 1, y nada más. Ya. La pregunta de la compañera tiene mucho sentido, chicos, porque fíjense que aquí, como todos los grafos adyacentes tienen el mismo peso, yo les dije que daba igual en la cola cuál íbamos a evaluar primero. Y ahora aprovecho, Dominique, y te hago la pregunta. Si hubieran habido grafos pesados, ¿cómo crees que tendríamos que haber armado el Q? Es que, o sea, como yo lo veo, igual es difícil porque em, tendrían que recorrerse como todas como los bordes y ir comparando y es como difícil. Yo te lo hago más simple. Fíjate que si hubieras tenido grafos pesados, fíjate que en la cola, en el Q que yo estoy utilizando acá, yo les dije, es arbitrario, ponemos a la misma adyacencia cualquiera primero. Vamos a ver el ejemplo, el inicial. Estamos en el grafo S y tenemos adyacencia de R y de W. Entonces, en la cola, yo les dije, pues, coloquen cualquiera primero. ¿Qué habría pasado? Ojo, aquí tenemos el top de la cola, ¿sí? ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, el costo de ir de S a R hubiera sido 3 y de S a W hubiera sido 5, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál habrías evaluado vos primero? Porque lo que queremos R, es el de menor costo. se vería R primero. Exacto. Por eso te digo que la diferencia tal vez es un poco sutil, pero en la Q nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con Q de prioridad. ¿Ya? En vez de una Q tal cual con la que estamos trabajando, es una Q de prioridad. Y entonces vamos a evaluar primero aquella adyacencia de menor costo. ¿Qué te parece la solución? ¿Tiene sentido o no? Vamos a verla en, a ver, algún otro caso que tenga más. Aquí, la W. La W tiene adyacencias con X y adyacencias con T. No, aquí estoy, perdón. Entonces, ¿qué pasaría si a este le ponemos, por ejemplo, un costo 2 y un costo 5? Vamos a evaluar primero esta y luego vamos a evaluar esta. O mejor aún, de pronto, si esta tuviera un costo 2 y esta tuviera un costo 5. Evaluamos primero T porque tal vez nos convenga llegar a Y siguiendo este camino que está acá. Y no este camino que está acá. Pero eso va a depender de, por supuesto, la forma en que organice mi cola. Y nuevamente, Dominique, aprovecho reiterar mis disculpas. Asumí que eras vos quien me había mandado los correos con consultas. No, De hecho, profe, perdonen, pero yo voy a aprovechar y voy a chequear porque significa que he dejado a un alumno sin atender y eso no me gusta a mí. Denme un segundito, quiero chequear efectivamente quién es el que me pidió y por qué yo me confundí. Me van haciendo preguntas si necesitan, chicos. Mientras estoy acá, no, claro, vos me preguntaste sobre ALUS. Y aquí yo te respondí y te dije, perdona, te lo leo, Dominique, porque me da mucha vergüenza en realidad que te estuve esperando para consultas. Significa que me confundí de estudiante.
Hacele caso omiso, por favor, al correo, y es que quiero aprovechar y ver cuál es el estudiante con que al final no atendí. No me gusta dejar estudiantes sin atender. Qué vergüenza. Denme un segundito, chicos. Yo también tengo mis obsesiones, y mis obsesiones son estas. Acá está. Ya. Qué vergüenza. Es Aline. Oh, qué vergüenza. Ya. Qué mal. Bueno, mil disculpas de nuevo, Dominique. Pucha, dejé un estudiante sin atender. En fin, ya me voy a comunicar con ella. Bien, chicos. Entonces, fíjense que la ventaja de utilizar estas estrategias es que nosotros al final de cuentas podemos tener entonces los costos que nos llevan, de hecho podemos tener el camino más cercano entre dos grafos cualesquiera. En este caso, fíjense que cada grafo tiene el atributo del peso, entonces sabemos cuánto nos cuesta llegar del nodo S a cualquiera de los otros grafos. Lo que yo estaba haciendo acá era construir el árbol. Del nodo S, por ejemplo, tenemos al nodo W, que está acá, y del nodo W se bifurca. Tenemos por un lado el nodo X, y luego el nodo Y, y del nodo W tenemos el nodo T, este es una T, perdón, y el nodo U. Y nos queda este arbolito ahí. Fíjense que este recorrido, y ya lo vamos a ver en el algoritmo, nos permite generar un árbol, vamos a llamarle árbol binario, no tiene por qué ser binario en este caso, pero es un árbol de búsqueda como los que nosotros ya estudiamos. Entonces pasamos de un grafo a un árbol, por supuesto, aquí hay adyacencias que se han dejado de utilizar, por eso es que quedamos con un arbolito. Vamos a ver cómo es el algoritmo per se y luego vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Esto es siguiendo ya lo del libro, para que ustedes se acostumbren también al pseudocódigo. Primero nosotros tenemos que tener nuestro grafo definido, ¿sí? Y de nuestro grafo nosotros tenemos que determinar cuál va a ser nuestro nodo raíz, que puede ser cualquiera, chicos, ¿sí? A partir de ello, nosotros vamos a dejar a todos los nodos como nodos blancos, que son nodos no visitados. Esta es una técnica que utiliza el libro nada más, ¿sí? Los tres colores es la forma didáctica que tiene para presentar cómo los nodos pasan de ser visitados, no visitados o que están en el queue. Todos los costos asociados a todos los nodos, como no están visitados, va a ser infinito, ¿sí? Y acá hay algo en particular. Los nodos van a contener la información de su predecesor. Y en este caso, un puntero al nodo predecesor. Por eso empezamos con esto, no se olviden que es el null. Entonces, cada nodo tiene los siguientes atributos: el color, el costo, ¿sí? Y un puntero a su predecesor. Bien, así inicializamos todos los vértices. Luego partimos con el nodo raíz. Al nodo raíz le vamos a dar el color gris porque es el nodo que estamos evaluando. Un costo 0, el costo a sí mismo es 0. Y tiene, por supuesto, como puntero a su predecesor el nulo porque es el nodo raíz. Creamos la queue toda vacía. Y empezamos ahora con el proceso de, digamos, de llenado de la cola. Le mandamos la queue que está vacía y le mandamos nuestro nodo raíz. Y ahora sí, mientras no está vacía la queue, en este caso, lo que vamos a hacer es empezar a decolar cada uno de los elementos que están en la queue. Y entonces, por cada uno de los nodos que son adyacentes al nodo U que estamos ingresando acá, al nodo que acabamos de decolar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, si el nodo está en blanco, lo vamos a pasar a gris, que significa que que lo estamos evaluando. Le vamos a dar el costo de una adyacencia extra.
y finalmente un puntero a su nodo predecesor. Y todos aquellos nodos que son adyacentes al nodo que estamos evaluando, lo vamos a colocar en la cola. Cuando terminamos de hacer la evaluación de todos los nodos adyacentes, lo que hacemos es, al nodo que estamos evaluando, lo pasamos a color negro porque significa que ya lo hemos visitado. Ese es a grandes rasgos el pseudocódigo del procedimiento que acabo de mencionarles de cómo generar la búsqueda por BFS en nuestro grafo. Hay algunas consideraciones que sí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es un árbol de búsqueda, ¿sí? Nos construye un árbol de búsqueda, como el que nosotros encontramos, ¿sí? Lo que nos permite encontrar ese árbol de búsqueda es que fíjense que nosotros guardamos, y vamos de nuevo al pseudocódigo, estamos guardando acá la dirección o un puntero a su nodo predecesor. Al hacer esto es que nosotros estamos construyendo un árbol, justamente. Entonces, si nosotros construimos un árbol, fíjense, al final de cuentas, cuando nosotros hacemos todo el recorrido, obtenemos un grafo equivalente. Fíjense acá, yo voy a volver atrás. Este árbol, chicos, este que está acá, tiene las adyacencias que se utilizan. Sin embargo, no está incluyendo esta adyacencia, por ejemplo, ni esta otra. Significa que el árbol final, que le voy a llamar G de pi, va a estar compuesto por B de pi y E de pi, que son solamente las adyacencias y vértices que resultan útiles a mi recorrido. Y esto va a estar incluido o es igual al G original. El G original va a tener, en particular, más adyacencias, ¿sí?, que el árbol que yo finalmente encuentro. En cantidad de vértices debiese ser la misma cantidad de vértices. Entonces fíjense que lo que nosotros hacemos es encontrar un subgrafo del grafo original. Lo que tiene ese subgrafo es que está constituido. Yo le dije que en particular los vértices debiesen ser todos. Eso no es del todo cierto. Los vértices que van a ser parte del árbol son solamente aquellos vértices que son alcanzables por la raíz. Yo voy a dar un ejemplo burdo acá. Aquí tenemos el nodo raíz, ¿sí? Estoy construyendo un gráfico, aquí voy a tener el nodo T, pero este grafo es direccionable. Aquí voy a tener el otro direccionable que es el W, y aquí voy a tener el grafo X. Fíjense que si mi nodo raíz es el S, los únicos nodos alcanzables van a ser el T y el W, mientras que el nodo X nunca va a ser alcanzable porque no hay camino que me permita ir de S a X. Conjunto V de nodos, originalmente tiene a S, a T, a W y a X. Pero B de pi, en este caso, que es el asociado a nuestra raíz S, va a estar constituido solamente por S, T y W. Esto nos permite, de hecho, este árbol que nosotros construimos y el hecho de no poder visitar nodos que ya han sido visitados hace que la estrategia BFS pueda lidiar con los bucles. Solamente vamos a dejar en el subgrafo G de pi, en este caso, los grafos o los vértices que sean alcanzables y, por supuesto, que hayan resultado de una única visita. Lo otro importante acá es que los BFS se implementan usualmente con listas enlazadas adyacentes. No es común encontrar con matrices. Eso no significa que no se puedan implementar, pero está pensado más para trabajar con listas enlazadas adyacentes por el hecho de que podemos generar directamente su arbolito, su árbol. Y podemos implementar tanto en grafos direccionables como no direccionables. El costo, que me olvidé de decirles, es el mismo que nosotros ya vimos anteriormente, D más E. Ese es el costo que tenemos de nuestro algoritmo. Y la forma en que nosotros podemos imprimir, ¿sí?, los diferentes nodos de un determinado camino, lo podemos ver también de manera recursiva, y esto lo propone el libro. En este caso, si B es igual a S, imprimimos el nodo, que es el nodo raíz. En caso contrario, vamos a ir viendo los nodos predecesores, ¿sí?
Entonces vamos a ir ingresando desde abajo hacia arriba y vamos a imprimir nuestro nodo predecesor. Porque esa información sí la tenemos. Fíjense que al final de cuentas, el atributo que nosotros guardamos en T es la dirección del nodo padre. Por eso es que nosotros podemos construir un árbol. Vamos a ver ahora en NetBeans cómo nos queda. Voy a abrir el programita. En realidad no se lo subí porque no le hice nada al programa, se lo saqué de Programmist, no, absolutamente nada. Lo pueden chequear ustedes luego. Cuando yo lo compilé, usualmente los programas que yo les subo es porque yo les modifiqué algo para que funcionara. En este caso, no he modificado absolutamente nada y por eso no se lo subí. Aquí lo tenemos, el BFS trabaja efectivamente con listas, ¿sí? Trabaja con queues, las queues trabajan con listas, lo cual es interesante. Aquí tenemos, de hecho, nuestra lista. Trabaja con listas enlazadas, yo se lo dejo para que ustedes lo chequen. Es bien simple, aquí tenemos la estructura de nuestros nodos, lo típico que hemos venido haciendo. Lo vamos a ejecutar nada más para ver cómo funciona, pero funciona bien en realidad. Así como está, es solamente código, así que no esperemos grandes cosas, digamos. Aquí nos va diciendo cómo va funcionando la cola, los nodos que va visitando, hasta que al final la cola queda totalmente desocupada, ¿sí? Y en particular el main es bastante simple, lo único que le va agregando son los nodos 1, 2, o sea, los nodos 1, 2, 3 y 4 a nuestro sistema. Nada más. Es para que ustedes jueguen un poquito, no hay ejemplos más divertidos acá para ver con el BFS, excepto los que les voy a mostrar a continuación. En la misma PPT, que se las muestro inmediatamente, ustedes tienen ahí un link que lo vamos a acceder ahora. Se los dejo para que ustedes también lo tomen como ejercitario, ¿sí? Este link en particular les va a permitir llegar a una página donde podemos jugar con diferentes topologías de los grafos. Y ahora se las comparto. A mí me encanta. Me puse a jugar y me gustó mucho. Fíjense acá, ¿sí? Voy a trabajar con gráficos, supongamos, sin dirección. Estoy con el BFS. Voy a trabajar con pocos, digamos, si no quiero una gran... No quiero muchos grafos acá. Y la representación lógica podríamos hacer directamente con listas o podríamos trabajarlo con matrices, ¿sí? Entonces, por cada ejecución nos da un diferente grafo. Supongamos acá que yo elija, supongamos, el grafo 0. Ese es el nodo raíz. Entonces lo voy a hacer ejecutar y me va encontrando cada uno o sea, me va ejecutando el algoritmo paso por paso. Cuando queda en negrito acá, como ven, es cuando ya queda visitado. Y al final nos genera toda la búsqueda tal cual como es. Va de 0 a 1, a 6, a 7, a 4, para llegar desde el nodo 0 al nodo 4. Vamos a un nuevo grafo. Uno así que es un poquito más complejo, y vamos a escoger empezar desde el nodo 3. Y el nodo 3, ahí va haciendo el recorrido. Aquí les va marcando los grafos que están visitados y cuáles son los nodos raíz. Ojo, esos nodos raíz nos permiten luego construir el árbol. Y listo. Ahí hemos visitado absolutamente todos los grafos y vemos que hay bordes que quedan sin utilizar, como es el borde que va de 1 a 0, el borde que va de 4 a 6, de 6 a 7, etc. Les digo que utilicen esto, chicos, como aquí de pronto nosotros podemos tener también los costos. Fíjense cuando trabajamos con las listas enlazadas. El número que aparece en el medio es el costo de la adyacencia. Que todas tienen uno en realidad. Y también lo podemos ver como matriz, cómo nos queda finalmente. Aprovechen me gustó mucho cuando lo vi. Aprovechenlo para ejercitar y podemos generar desde gráficos
desde grafos direccionables como no direccionables, y si queremos trabajar con un número mayor, ¿sí? Podemos terminar con algo así, que es bien interesante de trabajar. Entonces vamos a, por ejemplo, vamos a empezar desde el nodo 8, y vamos a ver qué nos da. Y va evaluando nodo por nodo. Es bien interesante, de hecho. Y aquí tenemos suficientes ejercicios de BFS para practicar. Bien. Eso está puesto en el aula para que ustedes lo chequen luego. Vamos a seguir con lo siguiente. La segunda estrategia, que le vamos a llamar DFS por Depth First Search. Fíjense que en el BFS, el primero, lo que nosotros hicimos es, a partir de un nodo raíz, hicimos la búsqueda que se llama en amplitud, y es decir, fuimos para todos los nodos que teníamos adyacentes en el mismo nivel. Ahora, esta nueva técnica, en vez de trabajar en amplitud como lo que nosotros habíamos hecho, va a trabajar en profundidad. Encuentra el nodo adyacente y luego va a la adyacencia de la adyacencia. Y así sucesivamente hasta no encontrar más adyacencia. Fíjense, va por acá y por acá. Entonces, lo que hace es trabajar, a ver, mientras que el otro evalúa las adyacencias en un mismo nivel, este otro va avanzando verticalmente en las diferentes adyacencias. También evita los loops, tal cual como en el otro caso, tenemos que los ciclos son, los ciclos o bucles los evita. Los evita gracias a que cuando visita un nodo, no los revisita. Ese es el punto crucial para evitar caer en bucles. A diferencia del anterior, nosotros vamos a trabajar acá con un stack. Esta es otra estructura, ¿sí? ¿Cuál era la topología del stack? A ver si se acuerdan. Del queue era FIFO. Del stack. Last in, first out. No escuché. ¿Fue José? Sí, last in, first out. Bien, esa estructura es topología LIFO. Entonces, nosotros vamos a utilizar esa topología para trabajar ahora como estructura de ayuda, para el DFS. El DFS también tiene otra particularidad que la vamos a ver al final. Bien, entonces, ¿qué tenemos? De nuevo, nos posicionamos en un nodo, que es el nodo raíz, visitamos un nodo adyacente que no haya sido visitado, un nodo adyacente, ¿sí? Lo marcamos como visitado y lo ponemos en el stack. Si no hay nodos adyacentes, lo sacamos del stack y vamos repitiendo estas visitas hasta que nuestro stack queda vacío. Vamos a ver el ejemplo. De nuevo, tenemos un grafo similar al grafo de BFS, nada más que vamos a utilizar ahora la técnica de DFS para hacer su recorrido, ¿sí? Empezamos con el nodo raíz S y tenemos un stack que está vacío. Encontramos ahora una adyacencia, cualquiera. Ahora, si debido a que todas las adyacencias tienen el mismo peso, aquí me están escribiendo, a ver, sí, Ignacio Lifo. Como todas las adyacencias tienen el mismo peso, ¿qué hubiera pasado, Dominic, si las adyacencias hubieran tenido pesos diferentes? ¿Cuál habríamos colocado primero en el stack? ¿Qué crees? El que tiene menos valor. Exacto. Esa es una forma ya de trabajar cuando las adyacencias tienen diferentes pesos o trabajar con grafos pesados. En este caso, todas las adyacencias tienen el mismo valor. Entonces, partimos del primer nodo, el S, y lo vamos a colocar en el stack, ¿sí? Es el primer nodo que nosotros vamos a evaluar. Ahora, ese nodo tiene tres adyacencias, A, B y C. Vamos a ir por cualquiera porque cualquiera de ellas tiene el mismo valor de adyacencia. Le estamos llamando 1. Vamos entonces por el nodo A. El nodo A lo vamos a colocar en el stack, ¿sí? Ahora, vamos a evaluar entonces el nodo A ahora. Como estamos evaluando el nodo A, vamos a ver la adyacencia. Una adyacencia es el nodo S, pero ya está visitado. Vamos a ir entonces al nodo D y lo vamos a agregar al stack. El nodo D tiene dos adyacencias. Tiene tanto B como C. Debido a que B y C están en el mismo orden, elegimos una, el nodo B. Entonces agregamos el nodo B al stack.
Luego el nodo B, fíjense, estamos posicionados acá, el nodo B no tiene adyacencias que no hayan sido visitadas. Entonces lo sacamos del stack. Y vamos al nodo D. Al nodo D le queda una adyacencia no visitada, que es el nodo C. Lo agregamos al stack. Cuando lo hemos agregado al stack, vemos que el nodo C no tiene adyacencias sin visitar. Entonces lo eliminamos. El nodo D ya no tiene adyacencias sin visitar, lo eliminamos. El nodo A no tiene adyacencias sin visitar, lo eliminamos. Y finalmente al nodo S lo eliminamos. Y con eso nosotros hemos terminado de recorrer todo el grafo. Y el recorrido que hicimos es este. Vamos para acá, luego vamos por acá, luego sube acá, y luego sube acá. Las adyacencias que no hemos considerado son esta ni esta. Nuevamente nosotros podemos tener una especie de árbol, donde vamos a tener el nodo S, luego vamos a tener el nodo A, luego vamos a tener el nodo D, y el nodo D va a tener el B y va a tener el C. En particular, si bien acá hemos generado un árbol, porque como se estarán imaginando, también vamos a guardar como atributo el puntero al predecesor. Esta forma de trabajar, chicos, el hecho de obtener un árbol, así como el que acabamos de generar no es muy común. Lo que en general sucede con la estrategia de DFS, como vamos a ver en un ratito más, es que se generan bosques. Podemos tener más de un árbol. Ya vamos a ver cómo es eso. Hay algunas definiciones, y aquí sí el libro, si bien no es lo que os recomendaría didácticamente para entender cómo funciona la metodología, la estrategia, abarca un poco más que la bibliografía que yo usualmente recomiendo. Y esto es porque nosotros podemos, a partir de esta estrategia de DFS, generar algo que se llaman bosques, que nosotros no vimos. Y es a partir de un árbol, perdón, de un grafo, hay múltiples árboles. Esto es especialmente ideal cuando trabajamos con grafos direccionables, como vamos a ver enseguida. A estos bosques los vamos a llamar G de pi, donde los vértices que vamos a evaluar van a ser todos. Recuerden que en el BFS yo había dado un ejemplito donde quedaba un nodo sin evaluar. Pero en el DFS evaluamos todo el universo de nodos. Y lo que generamos es un conjunto de bordes, ¿sí?, asociado a cada árbol. No necesariamente todos los bordes de mi grafo. Y una ventaja particular que tiene este método de trabajar es que nosotros podemos guardar lo que se llama el timestamp. El timestamp es el registro de cuando ingresamos a un nodo por primera vez y lo sacamos del stack. Desde que ingresa hasta que sale. Entonces nosotros tenemos dos tiempos asociados a cada nodo. El tiempo que le vamos a llamar B.D, que corresponde a cuando lo descubrimos por primera vez, y luego B.F, cuando lo sacamos del stack. Entonces, por supuesto, el tiempo en que ha sido descubierto respecto al tiempo en que sale del stack es menor. Se cumple esta propiedad que tenemos acá. Entonces nosotros podemos evaluar el timestamp. Ese intervalo es lo que se conoce como timestamp y va a ser muy útil a posteriori. ¿Qué es lo que nos dice el libro de cátedra y por qué yo os recomiendo al menos hasta esta parte leerlo? Nosotros empezamos, fíjense, con la evaluación de todos los nodos que tenemos en nuestro grafo. A todos los nodos, de nuevo vamos a utilizar la misma técnica de colores, lo vamos a pintar como blancos porque no los conocemos. Y el predecesor lo vamos a poner como nulo. El tiempo asociado a todos los nodos, perdón, va a ser 0. Inicialmente, ¿sí? Ahora, por cada nodo que tenemos en el grafo, si su color es blanco, que significa que no ha sido visitado, lo vamos a visitar. ¿Cómo funciona el algoritmo de visita? Bueno, una vez que ingresamos al árbol, perdón, al grafo, a un nodo en particular, a su tiempo le vamos a incrementar 1 y es el tiempo de visita, o sea, el tiempo de inicio de nuestro grafo. Entonces ya le ponemos un tiempo.
El color pasa a ser, en este caso no se olviden que la regla de colores es didáctica nada más. Pasa a ser gris porque significa que es un grafo que ya entra en nuestro stack. Y vamos a evaluar entonces los grafos que son adyacentes al vértice que nosotros estamos evaluando. Si es blanco, que significa no visitado, entonces le vamos a sacar el nodo predecesor, la dirección del nodo predecesor, y una vez que ingresamos a un vértice o nodo que es blanco, inmediatamente hacemos un llamado recursivo, porque no se olviden que nuestra forma de ir evaluando los diferentes nodos es vertical, no es en amplitud, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros encontramos un nodo que es blanco no visitado, ingresamos a él y buscamos de nuevo los nodos que son adyacentes, hasta que se termina de visitar. Cuando terminamos de hacer toda la visita, el nodo pasa a ser un nodo negro, porque ya lo hemos terminado de evaluar, y cerramos el tiempo. Y lo guardamos a nuestro tiempo, que es el tiempo de finalización. Con eso, chicos, vamos a ver el ejemplo que tenemos acá. Chicos, ¿ustedes ven todas las gráficas, las 16 que están acá, o en la pantallita de Zoom les tacha algo? Se ven las 16, sí. Ah, ya, porque yo no las veo, por eso entonces voy a mover un poco los comandos de Zoom. Bien, vamos a ver cómo funciona esto, porque lo más importante que tiene el algoritmo de DFS es el timestamp. No les voy a mentir, es lo más importante. Entonces, vamos a empezar con A. Por supuesto, hemos elegido acá como que nuestro nodo raíz es el U. Cuando ingresamos a nuestro algoritmo por el nodo raíz, que es U, le vamos a dar un tiempo de inicio, que es el 1. Ahora, evaluamos los nodos adyacentes. Fíjense que este es un grafo direccionable. Evaluamos los nodos adyacentes y vamos a escoger uno. Tenemos el B y el X. Vamos por el B, que es el primero que encontramos, y es que vamos por orden alfabético. Cuando ingresamos al nodo B, fíjense que ahora le cambiamos color de blanco a gris, porque es el nodo que hemos ingresado a nuestro stack. El tiempo es 2. Ojo con esto. El tiempo acá es una representación simbólica. Cuando nosotros ingresamos a U, es el tiempo 1. Cuando ingresamos a B, es el tiempo 2. Es un tiempo después. Fíjense que no tenemos el tiempo de finalización, solamente el tiempo de ingreso. Cuando estamos en el nodo B, como estamos acá, vamos a evaluar sus nodos adyacentes. El único es el Y. Entonces ingresamos al nodo Y y es el tiempo 3. Cuando estamos en el nodo Y, evaluamos los nodos adyacentes y el único que tenemos es el X. Por lo tanto, ingresamos al nodo X y su tiempo es el 4. Bien. ¿Qué pasa con eso? Cuando nosotros estamos en el nodo X, ¿sí?, y evaluamos sus nodos adyacentes, encontramos que el único nodo adyacente es el B, pero el B ya está en el stack, ¿sí?, y tiene un color gris. Recuerden que nosotros solamente vamos a evaluar cuando el color es blanco, que significa un nodo desconocido. Entonces, como el nodo que estamos evaluando es gris, significa que el nodo X no tiene nodos adyacentes desconocidos. Por lo tanto, lo vamos a cerrar. Cuando nosotros abandonamos el nodo X, el tiempo es el 5. Es el siguiente. Recuerden que esta es una representación simbólica. Entonces, si tenemos el tiempo 4 cuando ingresamos a X, el tiempo siguiente para salir de X es el 5. Cuando salimos de X por el algoritmo que tenemos acá, nosotros vamos a ir al nodo siguiente, pero en el predecesor. El nodo siguiente es el Y. Cuando nosotros salimos del nodo X, nos situamos en el nodo Y. El nodo Y no tiene más adyacentes sin conocer. El W no es adyacente. Por lo tanto, cuando dejamos el nodo Y, que cambia de color ahora a negro, el tiempo de salida es el 6. Fíjense acá que el nodo Y es predecesor de X. Por lo tanto, el intervalo de tiempo que hace a Y, este va entre 3 y 6. ¿Sí? Va a contener al nodo hijo. El nodo hijo va entre 4 y 5.
Bien, el nodo Y lo pasamos a negro porque no tiene adyacencias y vamos al predecesor que es el nodo B. El nodo B, de nuevo, no tiene adyacencias, lo cerramos en tiempos, ¿sí? Ahora con el 7, y pasamos al siguiente nodo, que es el nodo U, en este caso. El nodo U, como no tiene adyacencias, también lo cerramos, y terminamos, chicos, fíjense acá, nosotros hemos terminado de evaluar un árbol dentro de nuestros grafos. ¿Qué es lo que sucede acá? Nosotros hemos evaluado ya todo el árbol que viene del nodo U, que le hemos llamado acá. Ahora vamos a partir con el siguiente nodo. El siguiente nodo en evaluar está acá, que es el W. El tiempo corresponde al 9, que es el tiempo siguiente al 8, ¿sí? Tiene como adyacencias el Y, que ya está visitado, y el Z, ¿sí? Ahora, por supuesto, esta adyacencia no la vamos a considerar porque nos lleva a un nodo ya visitado y tenemos que evitar bucles. Entonces vamos a considerar esta adyacencia que está acá. Cuando consideramos esa adyacencia, pasamos al nodo Z, que tiene un tiempo 10. De 9 pasamos a 10. Z no tiene adyacencias, tiene como adyacencia a sí mismo, por eso tenemos este bucle reflexivo acá, la adyacencia reflexiva. Entonces, no la vamos a considerar porque el nodo Z ya está ingresado al stack. Por lo tanto, vamos a salir del nodo Z en el tiempo 11. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ingresa en el tiempo 10 y sale en el tiempo 11. O sea, tiene que tener al menos una iteración. Y volvemos al nodo W. Y el nodo W termina de ser visitado entonces en el tiempo 12. Fíjense, chicos, que hemos hecho la visita de todos los nodos, pero en particular, esta estrategia nos permite, con esta estrategia nosotros guardamos los tiempos. Estos tiempos, como así también los costos que utilizamos en BFS, lo podemos utilizar luego para evaluar cómo se comporta el árbol asociado a DFS. Fíjense que lo que hacemos al final es obtener un árbol. ¿Cuál es ese árbol? Este que está acá, fíjense que a nosotros nos queda, ¿sí? Que a nosotros nos queda, fíjense, la búsqueda de nuestro árbol, algo parecido a lo que tenemos acá, cuando nosotros hacemos toda la búsqueda de nuestro algoritmo. Ahora, no es exactamente este que hemos ejecutado acá. Fíjense que en este que ejecutamos acá tenemos este. Lo que está en gris son efectivamente los bordes que utilizamos. Cuando nosotros queremos hacer algo más sofisticado, como lo que tenemos acá, esto es solamente como ejemplo, fíjense que nos quedan los bordes acá, que están en grises, como los únicos bordes que hacen a nuestro bosque por DFS. Este es como ejemplo nomás, chicos. Cada uno de los nodos tiene el timestamp correspondiente. Si nosotros queremos armar, y aquí viene lo interesante, la estructura en árbol, fíjense que nosotros tenemos acá un árbol, porque es independiente del resto. Y acá tenemos otro árbol. Significa que por la búsqueda de DFS, nosotros hemos encontrado dos árboles. Son disyuntos, son tiempos disyuntos. Si los tiempos son disyuntos, entonces tenemos árboles diferentes. Y empezamos, fíjense el timestamp de S, que lo estamos considerando como acá el nodo raíz, va de 1 a 10, luego el timestamp de Z, que es su único nodo adyacente, va de 2 a 9, el timestamp de Y, que es nodo adyacente a Z, va de 3 a 6, el de W, que es de 7 a 8, y el de X, que es el adyacente a Y, va de 4 a 5. Y por otro lado, en el otro árbol tenemos T, que va de 11 a 16, y la adyacencia V y U, en este caso, que tiene un timestamp de 12 a 13 y de 14 a 15 respectivamente. Y acá lo podemos ver cuando dibujamos el arbolito, ¿sí? Que nos quedan los árboles del bosque, bien disyuntos. Eso es lo que se conoce como la estructura de paréntesis, ¿sí? El nodo raíz, lo que está entre paréntesis, que es su timestamp, siempre va a englobar al timestamp de todos sus nodos descendientes. Y aquí están los teoremas, digamos que no es necesario ni siquiera que lo demostremos, donde dice que tenemos dos nodos, V y U, los intervalos UD y UF del nodo U y VD y BF son disyuntos
si U y V no son descendientes mutuamente. ¿Mm? O sea, si son disyuntos, significa que U no es descendiente de V y V no es descendiente de U. El intervalo el que va de UD a UF está contenido enteramente en VD, BF. Por lo tanto, U es descendiente de V. Aquí tenemos V y aquí vamos a tener U. Si sucede a la inversa, entonces vamos a tener que V es descendiente de U. Entonces, simplemente evaluando el timestamp, nosotros podemos determinar las descendencias. La bibliografía que recomiendo para estudiar esto, lo que está en rojo es lo que yo recomiendo. El libro de cátedra, por supuesto, siempre, pero en particular este que me gusta mucho. Y así también el mismo script que vimos recién para jugar, para generar diferentes grafos y ver cómo se resuelve, lo podemos encontrar para DFS, para que ustedes jueguen un poquito y puedan resolver los grafos. Esas son los dos grandes estrategias de búsqueda con grafos con las que vamos a trabajar. Y el viernes en particular vamos a terminar de cerrar esta temática con algunas cositas que quedan pendientes y voy a empezar a dar material extra de estudio. Quiero en particular que veamos algunas estrategias, como el algoritmo de Dijkstra, si da el tiempo, el de asterisco, y así sucesivamente. Que son algoritmos que se utilizan y mucho. Consultas. Profe, el último algoritmo Diego. que vimos es más como para ver si existe alguna ruta hacia un nodo determinado. Exacto, nos encuentra rutas, nos encuentra todas, por eso tenemos el árbol. Es que lo interesante acá, Diego, es que a partir de grafos, que nos habla de todas las conexiones entre los grafos, entre los nodos, perdón, a nosotros nos interesa cómo de un nodo cualquiera llegamos a otro nodo. Entonces, tanto BFS como DFS nos encuentran todas las rutas que conexionan al nodo raíz con el resto de los grafos. Por ejemplo, lo que estás viendo acá, cómo se conecta el nodo S a todos los nodos restantes. Claramente no se conecta al nodo T, V y U, pero eso es algo que lo tienes que encontrar. ¿Sí? El DFS y el BFS te encuentran estas conexiones. Y luego, por supuesto, si estás trabajando el nodo S como nodo raíz, te dice cuál es el camino que te lleva, por ejemplo, del nodo S al nodo X. Vas a pasar por el Z y vas a pasar por el Y. Te encuentra caminos. Eso, chicos, yo sé que pasa desapercibido, pero fíjense cómo se conectan dos computadores cualesquiera en una red de computadores. ¿Sí? Tenemos que encontrar el camino para que dos computadores se encuentren, dos computadores se comuniquen y están puestos en una red. Un grafo es una red. Ustedes pueden pensar a red de computadores como grafos. Pueden pensar a Internet, digamos, como un grafo. Entonces, ¿cómo podemos conectar dos servidores cualesquiera? ¿Y cómo podemos llegar del servidor A al servidor B en el menor tiempo? Porque a mí me interesa acceder a determinada página en el menor tiempo posible. Ese tema de ejemplos es el que yo pensaba dejar ya para el miércoles de la próxima semana, en donde cómo podemos aterrizar todo esto a problemas reales. El ejemplo más típico que encuentro en grafos es redes de computadores. Profe, Diga. y en el ejemplo que tiene ahí, todavía hablando de grafos pesados, Sí. digamos que, por ejemplo, entre Z y W hay un peso de 5 y entre Z e I hay un peso de 3. Sí. Va a elegir el que va por 3, ¿cierto? Mira, Para seguir después. es que te voy a corregir un poco el razonamiento. Yo voy a hacer aquí un dibujito. Vamos a suponer que al final nosotros terminemos con algo así, ¿sí? Perdóname, no lo he razonado mucho, así que supongamos que terminamos con así. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. ¿En dónde? Por alguna razón, nosotros podríamos terminar... no, es que nunca vamos a llegar a esto en realidad. Supongamos que estamos trabajando con los grafos, no con el árbol, ¿sí? Las adyacencias son estas.
Aquí tenemos R, aquí tenemos T y aquí tenemos X. ¿Me sigues, Dominic? ¿Sí? Bien, supongamos que, a ver, queremos ir de Z a X. Sabemos que podemos hacer este camino que está por acá y que nos puede dar este otro camino que está por acá. Pero supongamos, dado que las adyacencias tienen el mismo costo, ¿sí? De Z a R el costo es 1, de Z a T el costo es 1. Pero supongamos que aquí yo le agrego que de Z a R hay una penalización de 2 y de Z a T hay una penalización de 5. ¿Ya? Ujú. Entonces, cuando llegue la hora de evaluar, y supongamos que acá tengamos 1 y 1, ¿sí? Cuando llegue la hora de evaluar, ya sea que utilices un stack o que utilices una queue, cualquiera de los dos, vas a tener que evaluar primero su costo. ¿Cuál vas a colocar primero? Porque en ningún caso acá yo les dije en qué sentido teníamos que evaluar las adyacencias. Si estábamos, por ejemplo, me salí de pantalla, aquí. Si estábamos, por ejemplo, en el nodo raíz, que es el U, este que está acá, evaluamos B. Aquí estamos evaluando, o sea, podríamos haber evaluado a X tranquilamente. ¿Me sigues? Entonces, si Ujú. digamos un costo 2 y aquí un costo 3, entonces significa que sí, vamos a ir por la evaluación de menor costo. Es tu estrategia de decisión. Si hubiéramos querido evaluar por el nodo X, tal vez lo podríamos haber hecho si el costo hubiera sido 1. Entonces, vamos a evaluar primero el nodo de menor costo, porque aquí te habrás dado cuenta de algo. El primer nodo que se evalúa prevalece por sobre el otro. Profe, pero es que si vuelve a lo que había dibujado antes, que parece que se borró. ¿Ahí? Ah, no, ahí está. Si por ejemplo yo no veo la letra, entre R y X pongo un costo de 10 y entre T y X pongo el costo de 1, A ver, a ver, me a va a ver. salir mejor Aquí, ah, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si aquí. Aquí pones el 10. Sí, sí, y ese lo dejo con 1. Sí, pero no te olvides de algo, ¿sí? Lo que yo acabo de decir es que ¿cuál vamos a evaluar primero? El que vamos a evaluar primero desde Z va a ser el R. Y luego vamos a evaluar el T. Entonces, eso te marca la prioridad de evaluación, pero no te marca la decisión. Ahora, yo entiendo lo que me dices. Fíjate que ir de Z a X va a significar un peso 12 si vas por la izquierda. Y de Z a X va a significar un peso 6 si vas por la derecha. Eso me estás diciendo, ¿verdad? Sí. Que al final te conviene. Bueno, para ver cómo se evalúan los pesos al final cuando cambian, nosotros vamos a ver un caso de estudio que es el algoritmo Dijkstra. Ya. Ahí me falta una letra por ahí. En ese caso de estudio, que es exclusivamente de grafos pesados, nosotros vamos a ver qué pasa con el peso de X. En realidad, cuando trabajamos con grafos pesados, nosotros utilizamos un arreglo más que es el arreglo de pesos. Entonces, cuando vamos de Z a R, el peso de R es 2. Cuando vamos de Z a T, perdón, aquí tenemos 1. El peso desde S a R es 3. El peso de S a T es 6. Ahora, si llegamos a X por R, el peso va a ser de 3 más 10, 13. Y si llegamos a X desde T, el peso va a ser 1 más 6, 7. Cuando trabajamos con grafos pesados, vamos a tener que hacer una evaluación extra de los pesos. Pero claro, eso lo vamos a ver bien clarito en este algoritmo, que ya es un algoritmo dedicado a grafos pesados, como es el algoritmo de Dijkstra, a asterisco y tantos otros más que podríamos estudiar. Ya. DFS, nosotros podríamos agregarle pesos, por supuesto, pero algoritmos o estrategias que directamente evaluamos adyacencias, no evaluamos pesos. Para los pesos, hay otras estrategias que se derivan de DFS y BFS, como es el algoritmo de Dijkstra, que es muy bonito, y es un algoritmo que se llama completo. El teorema de completitud, teorema de Bellman y demás, son algunas cosas que vamos a ver también. Pero son ya algoritmos dedicados a la búsqueda con peso. Ya. Gracias, profe. Ya.
Gracias, Dominica, a vos por insistir. Veo que te gusta el tema. Sí, un poco. Dominica, aprovecho de nuevo, mil disculpas. Mil disculpas, me confundí de estudiante. Ya. Ya, chicos, nos vemos el viernes, cuídense mucho. Profe, ¿puedo preguntarle algo de la tarea? Claro, dime. Que estaba viendo lo del insertion sort y ¿Sí? he visto casos de que usan una lista auxiliar para hacer el sort. Pero en nuestro ¿Ya? caso, el insertion sort solamente puede usar la misma lista para ordenarla, en base a lo que vimos en clase. Es que claro, sí, pues la idea es utilizar la misma lista. Esa es la ventaja del insertion sort. Que creo que les dejé también un código, no sé si tal vez me estoy equivocando, tengo tantos códigos. Pero la idea, José, es utilizar la misma lista, por supuesto. Ah, ya. Bueno, el Sí, esfuerzo o sea, era esa es la lo ventaja, tengo porque así. con el lista auxiliar aumentamos ya, ahí te lo dejo como desafío, ¿a cuánto aumenta el costo computacional? Cambia totalmente, Sí, exacto. porque vas a tener básicamente una lista dentro de otra lista. Vale, entonces mi esfuerzo vale la pena porque lo tengo con una lista, o sea, todo está hecho con puntero. Es que tiene que ser con una lista y todo tiene que estar hecho con puntero. Porque Sí, insertion sort se basa en el cambio de datos a partir de ubicaciones, el famoso swap. ¿Mm? Entonces, los primeros algoritmos que nosotros vimos se basaban en comparaciones, el n log n. Entonces, cuando se basan en comparaciones es porque hay un swap. El otro es el algoritmo que se basa solamente en la aritmética, que son los algoritmos de costo lineal. Eso sí, puedes no necesitas utilizar punteros. ya. Dijimos que los puedes trabajar en un arreglo. Por supuesto, al final pueden quedar en punteros, pero no es necesario. Ok. Sí, esa era mi duda. Es una sola lista, José. Perfecto. Ya, Profe, diga. también con respecto a la tarea, es que yo hice un header que era de listas reutilizando lo de la primera tarea. Y mi pregunta es si puedo usar el header también extra de lista o tengo que moverlo al main. No entendí la pregunta. Porque es que según la tarea, todas Sí. las funciones que no sean del search o del Sí, lo sort, tienes que mandar a una librería. no, es que la tarea dice que todo lo que no sea de search o de sort tiene que estar en el main. Y yo todo lo de listas lo hice en otra librería. Creé un Ya. punto C de listas y un punto H. Sí. Entonces, ¿puedo dejarlo con ese punto C y punto H o tengo que moverlo al main? No, no, sí lo puedes dejar. Lo que te pediría, Dominic, en el caso de que, en ese caso, como vos estás utilizando también código, dejes todos los comentarios posibles, ¿sabes? De qué es lo que vos haces y cómo lo haces. Ya, Cuando evaluamos la tarea, vemos no solamente la codificación, sino la forma metodológica que ustedes siguieron para resolver. Esto no es un teorema o un ejercicio que yo te puedo corregir. Esto es código que te tengo que analizar. Entonces, si vos has optado por, en este caso, decir, voy a dejar tales programas en el main, en el archivo principal, o lo voy a llevar a una librería, déjamelo explicitado, como también la explicación de por qué tomas esa decisión. ya, En ese sentido, cuando yo corrijo, si bien estas son asignaturas binarias o lógicas, no es binaria mi corrección, ¿sí? Entonces yo también intento entender cuáles son las decisiones que ustedes tomaron y por qué. ya, perfecto. Gracias, profe. De nada. Nos vemos el viernes. Yo me voy a mi otra clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao.